Bueno, ahora sí demos inicio ya formal a esta segunda. No, la idea de hoy sería hacer un repaso del material pasado, que era un material introductorio a las estructuras de acero, y algunos conceptos importantes. Y en una segunda etapa en una segunda parte de la lección vamos a empezar a estudiar el diseño de elementos en tensión. Entonces, empecemos por lo primero, ¿no? El material de la vez pasada, ¿no? Ustedes tenían la misión de hacer un repaso de ese material. No sé si hay alguna consulta primero, alguna inquietud, duda. No. Ok, permítame entonces empezar hablando un poco de las principales propiedades del acero. Para eso voy a compartir la pantalla y presentarles una hojita de Excel. Espero que todos estén viendo, o me equivoco. Sí, profe, yo Sí, del profe, Excel. sí se ve. Perfecto. Ok, vamos a hablar un poco del comportamiento del acero. ¿Cómo hacemos para averiguar nosotros el comportamiento de un material? Bueno, lo hacemos de un material cualquiera. Lo hacemos a través de una prueba de laboratorio. Generalmente las propiedades de los materiales entonces se obtienen de pruebas de laboratorio en la máquina universal, tal como se ve aquí en esta figura. Esta es una máquina relativamente simple, ¿no? Tiene dos pistones, ¿verdad? Este superior, el inferior, y entre estos dos pistones se aplican carga a esos pistones, ¿no? Se coloca una muestra del material que se quiera ensayar, una muestra pequeña de aproximadamente unos 5 centímetros y de un área pequeñita, ¿no? Se prensa acá, en la parte central, y la máquina tiene la capacidad de empezar a aplicar carga estirando el material, ¿no? Es una máquina de carga, una máquina universal. Entonces, las propiedades se obtienen con este tipo de test, entre lo más sencillo, ¿no? Porque hay otros donde sencillamente le aplicamos entonces al material una carga en tensión y vamos viendo entonces cuál es el comportamiento de nuestro material. Para eso, digamos, la prueba se simula. Empezamos, digamos, bueno, al puro inicio, ¿verdad? Entonces, la carga es cero, no tenemos carga, y él se va midiendo en cada intervalo de carga cuánto se va alargando el espécimen, en este caso de acero. Para el caso nuestro, este espécimen, digamos, es una plaquita de acero, tiene una longitud inicial de 2 pulgadas. Conforme avanza la prueba, se va a ir estirando hasta la falla. Y tiene un área transversal de 0.20 pulgadas cuadradas. Eso uno lo mide ahí mismo en el laboratorio. Entonces, inicialmente, el material no tiene carga, una carga de cero, y por lo tanto, lo que se ha estirado es cero. Y empezamos a aumentar la carga, ¿no? Entonces aplicamos una carga de 1 kilolibra y medimos, ¿verdad? El aparato, la máquina universal, tiene un deformímetro que nos permite medir ese alargamiento, ¿verdad? De 0.16 y que sería este primer punto en este gráfico. Continúo elevando la carga, 2 kilolibras, 3 kilolibras, 4 kilolibras, 5, 6, 7, 8. Entonces, y vamos graficando la carga aplicada con el alargamiento del material. ¿Verdad? Y entonces, vean que en los primeros instantes de la prueba, el material se comporta de una manera lineal, ¿verdad? Siguiendo
una casi perfecta línea recta. ¿Lo ven por acá? Esto por lo menos hasta 8 kilolibras. Continuamos incrementando la carga. 9, 10, 11. Ven que todavía se mantiene este comportamiento lineal del material, ¿no? Continúo, ¿verdad? Aplicando cargas. Ahí vamos por la carga de 19 kilolibras. ¿Ok? Continúo. Y llega un momento en que, digamos, esta pendiente que traía el material, que casi se puede decir que era una sola, ya aquí cambia, ¿lo ven? ¿Okay? La pendiente disminuye. Continuamos cargando el material. Y vean que la pendiente entonces, comparada con la original, ya se va disminuyendo. Y ya casi que en estos últimos niveles, casi que la pendiente, ¿verdad? Es prácticamente cero. ¿Ok? Y entonces aquí yo tengo una curva, ¿verdad? Por acá, en el eje X, tengo la deformación del material, el alargamiento del material. Y por acá tengo la carga, ¿no? Y eso me define, entonces, el comportamiento de nuestro material, en este caso, acero. Cada material va a tener una curva carga-deformación típica para ese material. Este caso es específico para el acero, ¿no? Una curva carga contra el alargamiento, perdón. Pero aquí podemos denotar varias cosas. Uno, bueno, yo no sé si les resulta obvio, pero para la carga cero, el alargamiento es cero, ¿ok? Después viene una parte, más o menos hasta como por acá, donde está el mouse, donde el acero tiene un comportamiento prácticamente que lineal, ¿no? Siguiendo esta pendiente, ¿ok? Después de estos puntos, o de este punto por aquí aproximadamente, ¿ok? Ya la pendiente cambia y prácticamente que el acero, lo ven en esta etapa final, se sigue deformando o alargando, lo ven por acá, se sigue deformando bastante sin un gran incremento en la carga. ¿Ven? Prácticamente que se sigue deformando sin un incremento grande de la carga. Ese es el comportamiento típico del acero, que entonces lo podemos clasificar en dos zonas. Una parte lineal, ¿no? Esta pendiente inicial, y una parte con pendiente prácticamente cero. ¿Ok? Esto es típico para el acero. En general, no se utiliza una curva carga contra deformación, sino lo que se acostumbra a utilizar es una curva que se llama esfuerzo de formación. Pues, ¿cómo calculamos el esfuerzo? Bueno, si tenemos la carga acá, la dividimos entre el área de la sección original, ¿no? Y obtenemos el esfuerzo. Y la deformación la vamos a también hacer una deformación relativa al tamaño inicial del elemento. Entonces, todo este alargamiento que graficamos en la primera curva, lo divido contra la longitud original del elemento y obtengo la deformación, que se conoce como deformación unitaria. Y entonces yo tengo la curva esfuerzo de formación típica para el acero que esté probando en ese momento. En general, la curva esfuerzo de formación para todos los tipos de acero es muy similar a esta. ¿Ok? Pero entonces, y esta curva es lo que nos define el comportamiento del material. Y cuando hablo de comportamiento del material, estoy hablando de que para nosotros como ingenieros, en realidad lo que nos interesa, por decirlo en maneras simplista o como broma, no nos interesa el color del acero. Lo que nos interesa más es ver
cuánto se deforma el acero, cuánto se deforma el material con la carga que se le aplica, ¿no? Y entonces yo sé que si viene un sismo y somete la estructura a una carga de 80, por decir algo, entonces ante esa carga de 80, entonces mi material se deforma cerca de 2, cerca de 3, ¿no? Yo veré, después decidiré si es cercano a 3, esa deformación de 3 es mucha o es muy poca, ¿no? Pero eso es lo que nos interesa saber. Entonces decía que el comportamiento del acero se puede representar por una parte lineal, ¿verdad? Una pendiente constante, ¿lo ven? Y a esa parte lineal con una pendiente constante le vamos a llamar el rango elástico. Aquí el material se comporta como si fuera un resorte, como si fuera un elástico. De nuevo repito, es obvio que con carga cero el material no tenga un alargamiento, pero si yo empiezo a aplicarle carga hasta digamos 40, yo sé que la deformación es cercana digamos a 1 en este gráfico. Y si en ese momento yo paro la prueba, quito la carga, entonces el material toma su posición original. O sea, pierde la deformación. ¿Ya? Entonces vuelve a su posición original de deformación 0. Si continúo la prueba y llego hasta una carga de 80 y en ese momento quito la carga, donde el acero tenía una deformación, digamos, cercano a 3, en 80 por aquí, y yo quito la carga, entonces el material empieza a recuperar su forma, ¿verdad? Su tamaño original, siguiendo esta pendiente original, hasta volver al estado de alargamiento o deformación unitaria igual a 0. Entonces, esto es lo que yo defino como el rango elástico del material. Y el material se comporta como un resorte. Y ustedes saben que el resorte, la ley que rige el resorte es F es igual a K, la constante del resorte, terminar por X, donde X es el desplazamiento. Es igual en los materiales. ¿Okay? Se comportan como si fueran ese resorte siguiendo la ley de Hooke. Hasta cierto punto, y aquí lo indico aproximadamente, ya el material deja de ser lineal con esta pendiente y toma un comportamiento casi que de pendiente igual a 0. Digamos, obviamente uno toma aquí la curva de mejor aproximación o la recta, pero entonces tenemos una segunda etapa del material, del comportamiento del material, donde básicamente el material se sigue deformando, pero sin un incremento de carga. ¿Verdad? Y la carga, digamos, fue 120 y la deformación 4, 8, 10, 16. Y vamos a suponer que aquí ya el material ya se quebró, ¿verdad? Se rompió, se partió en dos. ¿Ok? Pero lo hace con prácticamente una carga constante, pero con gran deformación. Esta parte del gráfico, donde el material, el acero, se sigue deformando grandemente, y digo grandemente porque comparen este primer punto de acá, el rango elástico, con, digamos, aquí en el rango elástico, la deformación llega, digamos, cercana a 4. ¿No? Lo ven en el gráfico, tal vez 3,5 por ahí. Mientras que en el rango, en la parte lineal, o pendiente 0, la deformación, digamos, es cercano a 16 por aquí. Bueno, 16, 15. O sea, prácticamente que es 5 veces más grande que la deformación que se alcanza hasta el punto límite en el rango elástico. O sea, tiene el acero una gran capacidad de deformarse sin un gran incremento de carga. Esta parte del gráfico donde el material se deforma sin un incremento de carga le llamamos el rango plástico. Entonces tenemos, de nuevo repito, dos partes en el comportamiento del acero.
Al inicio, un comportamiento lineal o en el rango elástico hasta una carga o un esfuerzo máximo. ¿Ok? Ese esfuerzo máximo, donde cambian las pendientes, le vamos a llamar el esfuerzo de fluencia del acero. Y fluencia quiere decir, fluencia es que se empieza a deformar. Entonces, el acero se comporta linealmente hasta su esfuerzo de fluencia. Esfuerzo de fluencia o FY. El FY lo vamos a entender como el esfuerzo de fluencia del acero o el esfuerzo máximo que alcanza el acero. Una vez alcanzado ese esfuerzo de fluencia, el acero sencillamente se sigue deformando hasta que falla por acá, pero manteniendo ese esfuerzo constante. Y esta parte es lo que llamamos el rango elástico, ¿no? Entonces vamos a definir como que el acero es un material que le vamos a llamar elastoplástico. Esto es lo que quiere decir, es que tiene dos comportamientos. Un comportamiento elástico de resorte, repito, en el rango elástico, y un comportamiento plástico. Lo que quiere decir que el material se va a seguir deformando. En el caso del acero se deforma mucho, pero el esfuerzo no aumenta. ¿Okay? Y a ese rango le llamamos de nuevo rango plástico. Entonces, esa curva es característica del acero y cada material tiene su curva esfuerzo de formación característica. Y esta curva es la que a nosotros nos interesa como el comportamiento del material. ¿Ok? Y de nuevo, cuando hablo de comportamiento, es cuánto se deforma el material con las cargas que se le aplican, ¿no? Otro aspecto importante es, yo dije que en el rango elástico, si yo voy incrementando la carga y llego hasta 80 y quito la carga, el material vuelve a su condición inicial de deformación 0. Si yo sigo incrementando la carga y paso el rango elástico, entonces el material se va a seguir deformando. Pero si yo quito la carga, digamos, en este punto, acá donde tengo el mouse y descargo el material, entonces siempre el material se va a descargar siguiendo el camino de la recta original, pero hasta ya no un valor de 0, sino hasta, en este ejemplo, cerca de 4, hasta una deformación que le vamos a llamar deformación residual. O sea, ya el acero va a quedar con una deformación, va a quedar deformado. Y a eso le llamamos deformación residual, ¿no? Entonces, una vez que se supere el rango elástico del material, si nosotros quitamos la carga, el acero siempre se va a descargar, pero va a quedar con una deformación residual, ¿no? Ok. Otro aspecto importante en los materiales y que es el valor que nos interesa, como el que define el comportamiento del material, es la pendiente de esta parte lineal en el rango elástico, la pendiente de esta curva. Eso nos define lo que se conoce como el módulo de elasticidad del material, ¿no? Y no es más que la pendiente en el rango elástico de la curva esfuerzo de formación. Y entonces es muy fácilmente calculable. Simplemente uno coge los valores en su gráfico esfuerzo de formación y calcula la pendiente de esta curva, que sería en este caso, digamos, momento, que sería en este caso, digamos, la pendiente de ese gráfico. Uno toma en el rango elástico un valor de carga, ¿no? Y la divide entre la deformación. En este caso, suponiendo que estoy calculando, esta pendiente, digamos, sería este punto menos el valor inicial, 0, ¿no? Y la pendiente sería esta deformación entre el
valor original 0. Aunque uno lo puede calcular entre dos puntos, ¿no? Y eso nos da el módulo de elasticidad que es el módulo de elasticidad del acero. Bien, en este caso yo calculé 31.000 libras por kilolibras por pulgada cuadrada. En general, esto es solo un valor en esta prueba. Después de hacer muchas pruebas y obtener ya las variables estadísticas, uno define que el módulo de elasticidad del acero es de 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada. Hay que multiplicarlo por 1000, este valor. Por 1000 del gráfico, ¿ok? Y entonces el acero tiene un módulo de elasticidad de 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada en unidades inglesas. Y ese valor es característico para el acero. Casi que cualquier tipo de acero tiene un módulo de elasticidad de 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Y ese es un valor característico y representa la pendiente de esta línea recta, ¿no? Obviamente en el banco elástico la pendiente es 0. ¿Okay? Y ese es un valor característico de todos los materiales. Por ejemplo, digamos, el aluminio tiene un módulo de elasticidad de cerca de 700.000, por ahí. ¿Okay? Estos 29.000 kilos por pulgada cuadrada casi que son 2.1 millones. ¿Okay? Convirtiéndolo, esto sería kilos por centímetro cuadrado. O sea, 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada son aproximadamente 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces comparen estos 2 millones contra el módulo de elasticidad del acero, del aluminio, que anda alrededor de 700.000. El módulo de elasticidad del concreto varía un poco, pero es como una décima parte del módulo de elasticidad del acero, ¿no? 200.000. Y cada material, entonces, va a tener su propio módulo de elasticidad. Otro le llama módulo de Poisson, módulo de Young, perdón. Pero es el módulo de elasticidad. Pero aquí lo importante es, cada material tiene su propio módulo de elasticidad. En el caso del acero, esa pendiente en el gráfico esfuerzo de formación es de 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Y lo que nos interesa en los materiales es conocer cómo se deforma el material conforme vamos aplicándole carga. Y en el caso del acero decimos que es un material elastoplástico, ¿no? Donde tiene una parte inicial que se llama el rango elástico, donde el comportamiento del material es prácticamente lineal, cuya pendiente es el módulo de elasticidad. Después de un valor máximo de esfuerzo, que llamamos, el material se sigue deformando hasta sin incremento de carga, y a eso le llamamos el rango plástico, hasta que sencillamente a este esfuerzo falla el material. Entonces el acero será un material elastoplástico. ¿Hay alguna consulta? ¿Hasta acá? No, está muy claro, bro. Gracias. Ok. Vamos a ver otra cosa. Déjenme que estoy abriendo otro programilla, otro programa. Déjenme de nuevo compartir. Y ahora, a manera de resumen de todo el capítulo
El capítulo 2, en el capítulo 1, aquí tengo, ¿no? Aquí está, perdón. Ahí pueden ver la pantalla mía. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Gracias, gracias. Entonces, esta es la manera de resumen del primer tema del curso, ¿no? Yo le llamé acero estructural. Ok, de nuevo, lo que nos interesa en los materiales es conocer la curva esfuerzo de formación, ¿no? La que mostré antes, en realidad, era una parte de toda la curva, pero en general el acero soporta un poco más de lo que yo les mostré en la hoja de Excel. Hablamos de que el acero ante la carga tiene un comportamiento en un primer rango, en el rango elástico lineal, ¿no? No se mostraba en la hoja porque era parte, digamos, de este gráfico. Después de este esfuerzo máximo, que yo llamé esfuerzo de Frencia o FY, el material, el acero se deforma, lo ven aquí en este pedacito, sí, incremento fuerte del esfuerzo. Después de ahí, hay una zona que se conoce de endurecimiento, donde el acero se sigue deformando, pero pueden haber incrementos de carga bastante significativos, ¿no? Esta parte se le llama la parte del endurecimiento. Es similar a los que hacen deporte, seguro me entienden cuando los deportistas hablan de que un segundo aire, ¿verdad? Y eso, digamos, son nuevos bríos para seguir jugando. A los que practican algún deporte saben de eso. Al acero le pasa lo mismo. Llega hasta un valor máximo acá, se deforma ahí sin un gran incremento del esfuerzo, pero después toma un segundo aire y vuelve a tomar carga, ¿verdad? Y se sigue deformando, por lo tanto, hasta un valor máximo, ahora sí que le llamamos FU, o el esfuerzo de ruptura del material. Y después de ahí, sencillamente, el material se sigue deformando, sin incrementos de carga, más bien disminuye la carga, hasta que llega al esfuerzo donde falla el material, ¿no? Y esto sí es más completa, este gráfico presenta de manera más completa, entonces, la curva, esfuerzo de formación. Pero aquí se ven los dos vangos, ¿no? El vango elástico y el vango inelástico. Y aquí es importante, de nuevo, señalar que en el caso del acero, tiene una gran capacidad para deformarse, lo ven acá, desde este punto hasta acá, tiene una gran capacidad para deformarse. Y mientras que la deformación en el vango elástico relativamente es pequeña, ¿no? Y esa capacidad de deformarse del acero es lo que se conoce también como la ductilidad del material. Y la ductilidad es entonces la capacidad que tenga un material para deformarse en el vango plástico. ¿Sí? ¿Ya? Una consulta. ¿Sí, señor? Ok, yo no sé si fue en este documento que lo leí o fue en otro, que había un punto en el que usted retiraba la carga, pero aún así el elemento se seguía deformando. Sería en ese segundo aire, digamos, que usted dice, o es en la primera parte. Digamos, usted logra ver el mouse mío. Sí, señor, sí sé. Bueno, veámoslo aquí. Esta curva, que es la curva real, ok, que tiene rango elástico, una parte después del esfuerzo de influencia donde el material se deforma, pero no, el esfuerzo no aumenta. Después tiene una parte que se llama de endurecimiento, donde el esfuerzo puede aumentar, pero aumenta la deformación, y hasta un valor máximo, y ahí sencillamente, sin incrementos de carga, más bien con decrementos de carga, el material se sigue deformando, ¿verdad? Aquí más bien la carga disminuye. Ok.
nosotros no usamos toda la curva esfuerzo de formación del acero, o esta curva esfuerzo de formación del acero la idealizamos o la modelamos como una curva compuesta de dos partes. Un banco elástico, cuya pendiente es el modo de elasticidad, y un banco plástico, ¿verdad? Ok, entonces, estando en el banco elástico, en este punto, digamos, en la mitad de la curva, si usted descarga el material acá, ¿verdad? Lo descarga, el material recupera su forma original, o sea, llega a deformación igual a 0, ¿de acuerdo? Siempre que esté en el banco elástico. Una vez que sobrepasa el banco elástico y digamos está aquí en la mitad de esta línea recta y usted descarga el material, le quita la carga, el material solito empieza a descargarse o a recuperar su deformación original, solo que siguiendo una línea paralela al banco elástico, a esta línea. Entonces se deforma, bueno, no lo voy a poder dibujar, pero en una línea paralela acá. Entonces, en el banco elástico, el material queda con una deformación residual. ¿Ya? Eso no quiere decir que haya fallado, simplemente se ha deformado. Y uno lo ve deformado, ¿no? Con una arruga, digámoslo así, palabras muy simples. ¿Ok? No sé si a eso era lo que se refería. Sí, profe, por ahí. ¿Mm? Ok. Entonces, nosotros finalmente idealizamos la curva de esfuerzo de formación del acero como un material elastiplástico, cuya curva es una parte elástica, ¿verdad? Con una pendiente igual al módulo de elasticidad, y después una línea recta con pendiente igual a 0 para representar el rango elástico del material. Profe, ¿Sí, señor? una consulta. Me pareció que usted habló de una etapa de endurecimiento. Sí, se le llama... ¿Usted practica algún deporte? Decía de vez en cuando juego fútbol. Ok, en fútbol usted juegue una mejenga así bien brava, ¿verdad? El primer tiempo, digámoslo así, y queda bien cansado, ¿cierto? Cierto, sí. Ujú. Pero hay un momento ahí en que, digamos, sigamos jugando, dicen, ¿verdad? Y usted toma como un segundo aire, ¿cierto? Cierto. Este mismo segundo aire, ¿verdad? Donde usted posiblemente juegue mejor, hasta mejor, ¿verdad? Pero y no se siente tan cansado. Ese segundo aire es esta parte de esta curva del acero. Que empezaría entonces como en la transición digamos, del rango elástico al plástico, digamos. No, ya aquí sí estamos en el banco plástico. Ya que el banco plástico empieza aquí, donde está mi mouse ahora. Ajá. Hay una parte donde sencillamente el acero se deforma, ¿ok? Ok. Sin incremento del esfuerzo. Pero después de ahí, toma aire, ¿verdad? Y vuelve a soportar más carga. Entonces usted le puede seguir incrementando la carga en esta zona, ¿verdad? Y obviamente el acero se va a seguir deformando hasta este punto máximo. Esto es lo que se llama la zona de endurecimiento. ¿Ok? Ok, perfecto, profe, gracias. Eso es. ¿Ok? Obviamente ya a nivel de diseño, pues ese endurecimiento pues no se representa en la curva, ¿verdad? Porque es solo una línea recta. ¿Verdad? En la curva ideal tenemos solo la parte lineal o rango elástico y la parte plástica. ¿Ok? No se toma en cuenta, digamos, el endurecimiento del acero. Este material, entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, tiene una alta resistencia, ¿no? O sea, soporta mucha carga. Si lo comparan con un concreto, digamos, para no hablar de números, es como 10 veces más. Si un concreto, la resistencia al concreto es de 210 kilos por centímetro cuadrado, digamos, un acero convencional soporta 2100 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un material que presenta bastante uniformidad,
¿no? O sea, las propiedades no cambian ni en el tiempo, ni en una sección, digamos, de un punto a otro. Se mantiene esa uniformidad en las características del material. Tiene el módulo de elasticidad, que es una pendiente bastante grande. Yo dije para el acero, y ese número tienen que aprendérselo, es de 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada. Es un material que en realidad dura bastante, tiene una alta durabilidad, pero hay que mantenerlo, ¿verdad? Hay que estarlo protegiendo contra la fracción del tiempo. Pero en general, si se mantiene, si se protege, tiene una alta durabilidad, ¿no? La ductilidad es esa capacidad del material para deformarse grandemente en el rango plástico, ¿no? Eso es lo que se conoce como la ductilidad. Después, otra ventaja es la tenacidad, que se puede definir como la combinación o razón de la resistencia y la ductilidad. Es un parámetro ahí. Otras ventajas, bueno, que es muy fácil unirlos. Ya veremos las uniones, con tornillos, con soldaduras, ¿verdad? Es muy fácil prefabricarlo. De hecho, casi todas las piezas de acero se hacen en talleres y se llevan al campo. En ese sentido, pues relativamente es de muy rápido montarlos, ¿no? Y, digamos, es un material que actualmente es de los materiales que se reciclan más. Casi que todo el acero de hoy en día es acero reciclado, ¿no? Entonces, esa es otra gran ventaja. ¿Qué ventajas tiene este material? Bueno, hay que estarle dando mantenimiento, hay que estarlo pintando. Eso tiene un costo, ¿no? Hay que protegerlo contra el fuego, quizás más que otros materiales, ¿no? Y esas protecciones contra el fuego, digamos, pueden ser a base de pinturas, puede ser recubriendo las piezas de acero hasta con concreto, lo hay. ¿Eh? Una de las desventajas más grandes del acero es que se puede pandear. ¿No? El pandeo que ustedes estudiaron en su curso de mecánica de sólido 2, ¿recuerdan? Euler, el esfuerzo crítico de Euler y esto. El acero, al tener, digamos, piezas delgadas al trabajar, entonces se pueden pandear muy fácilmente. Y otro de los problemillas que tiene o desventajas que tiene el acero es la fatiga. La fatiga es la resistencia del material ante las cargas repetidas, ¿verdad? Como en un puente. Se va un cabo para allá, después pasa otro para el otro lado. Esta repetición de cargas es lo que se llama fatiga. Ya en el sentido de la carga cambia de signo, digamos, más, menos, ahí a lo largo del tiempo. Y entonces el acero hay que tenerle cuidado con esto que se llama fatiga, ¿no? Entonces se podría decir que es una de las desventajas. Bien. El acero, al contrario que el concreto, donde el concreto prácticamente uno puede darle las formas que uno quiera, en el acero no, tenemos que limitarnos a los perfiles o secciones que el mercado ofrece. Hay dos maneras básicamente de producir el acero. Uno que llamamos laminado en caliente, que es prácticamente coger el acero fluido, ¿verdad?, a altas temperaturas, meterlo en un molde y con ese molde le damos la forma que más o menos queramos. En el acero entonces tenemos secciones típicas. Estas que muestro y otras más, ¿no? Hay secciones tipo W o tipo I, ¿verdad?, como esta. Y esta sección tipo I entonces se compone, llamémosla así, de 3 partes. ¿Ok? Estas dos horizontales, arriba y abajo, a eso le vamos a llamar los patines o alas. Y al elemento central le llamamos el alma del perfil. ¿Ok? El alma del perfil.
Tenemos secciones I, como estas, ¿no? Como las vías del tren, digámoslo así. O usamos canales, como esta sección, que es como una C. Se utilizan, sobre todo en estructuras livianas, angulares, ya sean de lados iguales o de lados desiguales, como este otro, ¿ven? Tamaños diferentes, o secciones WT que se llaman, o simplemente T. Estas secciones T provienen de partir a la mitad una sección W. ¿Ok? Entonces son las secciones, digamos, típicas. Y esas salen se forman en un molde, ¿no? Por otro lado, tenemos las secciones laminadas en frío. El acero también lo podemos fabricar como láminas. Láminas de diferente espesor. Obviamente, esas láminas no pueden tener un espesor muy grande, está limitado por las mismas máquinas. Entonces, uno puede formar secciones de diferente forma a partir de doblar esas láminas. Entonces, tenemos los perfiles laminados en frío, que son hechos doblando láminas de acero. Entonces, tenemos secciones como esta, tipo C, o tipo C, con unos dobleces en estos extremos que le llamamos atizadores, o secciones tipo Z, como esta, o esta otra. Tenemos secciones tipo sombrero, ¿verdad? Como estas tres, esta y esta, o secciones tubulares. La diferencia aquí con las otras es que estas las hacemos a partir de doblar las láminas de acero, ¿no? Y como son dobladas, tal vez ustedes entenderán que no podemos, o sea, no tenemos capacidad para doblar láminas de mucho espesor. Entonces, en general, estas láminas en frío, o secciones en frío, son de espesores, digamos, muy pequeños, ¿ok? Muy delgados son, por la sencilla razón de que las máquinas que doblan esto tienen cierta capacidad. En cambio, estas otras en moldes sí pueden tener espesores un poco más grandes. Esa es la gran diferencia entre una u otra sección. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, un pequeño repaso de lo que es el método de diseño. Aquí nosotros vamos a diseñar por el método que se llama resistencia última, ¿verdad? O LRFD, Low Resistance Factor Design. ¿Ok? Y la base básicamente, lo que dice este modelo de diseño o esta teoría de diseño, como quieran, es que las cargas que se aplican al elemento no pueden superar a la resistencia de ese elemento, o las cargas tienen que ser menores o iguales a lo que resiste el elemento. Parece obvio, ¿verdad? Pero eso es la base del método. Claro, estas cargas y estas resistencias obtenidas ya con valores probabilísticos. ¿Ok? Ahora, partimos de que las cargas tienen que ser menores a la resistencia. ¿Pero cuáles cargas? Bueno, las cargas que se aplican al elemento, ¿no? A la estructura. ¿Y quién determina esas cargas? Bueno, las determina el ingeniero. Entonces, existe cierta incertidumbre a la hora o existe una incertidumbre a la hora de determinar la carga que actúa. Por eso las cargas, para tomar en cuenta la incertidumbre a la hora de determinar las cargas, se usa un factor de carga, un factor que amplifica la carga. ¿Ok? Entonces, si yo como ingeniero calculo una carga de 10, con la precisión que uno pueda tener, entonces esa carga de 10 yo la voy a amplificar un poquito, 1.2, 1.6, para tomar en cuenta esa incertidumbre en la determinación de las cargas.
Y las cargas pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Ustedes ya conocen, puede ser carga muerta, puede ser carga viva, puede ser carga de viento, carga de sismo, carga de nieve, cualquier carga, ¿no? La carga muerta es la carga que siempre actúa en el elemento, es el peso propio. Entonces, ¿cómo determino yo el peso propio? Bueno, voy y peso al edificio, ¿no? En una balanza con bastante precisión. Entonces yo digo, ese edificio pesa 100 toneladas. Y eso lo determino con bastante precisión. Entonces, determinar la carga muerta es, digamos, no es tan impreciso. La carga viva es la carga que varía temporalmente y espacialmente en una estructura, ¿no? Por ejemplo, en un estadio, pues cuando no hay partido, la carga viva sobre las graderías, y ahí no hay gente, es cero. Y cuando hay partido y se llena la gradería, entonces la carga viva será el peso de toda la gente que está llenando el estadio. Entonces pasamos de cero cuando está vacío a un montón cuando está lleno el estadio. Pero también puede ser otra situación de que el estadio ahora con la pandemia se llenan a la mitad. Entonces la carga viva será la mitad de la carga que como si estuviera lleno. Entonces vean que la carga viva varía. ¿Cuál de todas ellas usar? ¿Verdad? Ya es una cuestión de probabilística, llamémosla así, y de decisión. Entonces, como la carga viva varía más en el tiempo, este factor de carga, entonces se amplifica en un valor mayor. ¿Ok? Igual para el sismo, igual para el viento y para todas las otras cargas. Y por el lado de la resistencia, también sabemos que la resistencia en una pieza de acero también podría variar. El acero es un material que el hombre lo fabrica, ¿no? Entonces, podría ser que, digamos, en una sección de estas, como este angular, la resistencia del acero de esta esquina sea un poco diferente a esta otra, o varíe, ¿no? Sencillamente, ¿por qué? Porque son materiales que está produciendo el hombre, ¿no? Y entonces no necesariamente, aunque se suponen que son uniformes, pero la realidad es que la resistencia puede variar. Digamos, aquí podría ser que la resistencia de esta esquina sea de 1000 y en esta otra esquina entonces sea de 999, ¿no? O la esquina central pudiera ser de 1100. Esa resistencia varía. Otra causa de variación de esa resistencia son las mismas dimensiones de las secciones, ¿no? Esperarle que estas secciones tienen un tamaño comercial dado, ¿ok? Aún así, digamos, que tuviera 18 pulgadas de altura, ¿no? Ya comercialmente puede ser que esos 18 sean 18.1, 17.5, 17.9. O sea que por el proceso de fabricación, estas dimensiones de las secciones varían. Y si varían, por lo tanto, va también a variar su resistencia. Entonces también existe una incertidumbre en determinar la resistencia del material. Entonces, para tomar en cuenta eso y otros factores, se usa un factor de carga también. En este caso, para disminuir la resistencia real del material, en este caso del acero. Pero los factores de carga generalmente son menores o iguales a 1. Por ejemplo, si yo tengo un material acero que resiste 100, entonces el factor de carga que voy a usar, digamos, es de 0.99. Entonces yo uso una resistencia de 0.99 por 100, sería 90. En lugar de usar 100, uso 90. Eso me da cierta seguridad de no sobrepasar la resistencia del material. Ok.
Los factores de carga, ustedes ya los conocen, ¿no? Son los dados por el código sísmico de Costa Rica, dependiendo del tipo de carga, precisamente porque de carga muerta a carga viva, hay más incertidumbre en determinar la carga viva que la carga muerta. Entonces se usan factores diferentes. 1.4, carga permanente, 1.2, carga permanente, más 1.6, carga temporal, más 1.6, la carga de empuje. Hay que hacer una aclaración. Esta carga CE del código es la carga de empuje como si fuera un muro, o el empuje de tierras para los que ya han llevado suelos 2, ¿no? Es empuje de suelos, ¿ok? No es viento. Otra combinación, 1.05 más, bueno, unos factores F1, FR2, FR que varían entre 0.5 y 1, más menos la carga del sismo. Y si todavía hay un talud, entonces le aplicamos la carga de empuje. Y así sucesivamente. Más o menos porque el sismo puede ir a la derecha o cambiar de dirección. De hecho, cambia. ¿Ok? Si estuviéramos analizando el viento, entonces sencillamente lo que utilizamos acá es que el sismo lo cambiamos por la carga de viento. No por la carga de empuje, sino por la carga de viento. Y hacemos las combinaciones. Igual para esta última combinación. Ustedes ya conocen eso. Y para el caso de los factores de resistencia, dije, van a depender del material, van a depender, varían por el tipo de secciones, ¿ya? Pero también ese factor de resistencia varía dependiendo del modo de falla del material. Hay unas fallas que son más críticas que otras. Entonces, para vigas, por flencia, el factor de resistencia es 0.9. Para fractura, cuando el acero se parte, el factor de resistencia es de 0.75. En aplastamiento, cuando el acero se aplasta, pues ese factor de resistencia es de 0.6. Vean que entonces varía dependiendo del tipo de falla del elemento. Hay elementos que vayan por flencia, hay elementos que vayan por compresión, por flexión, o se vayan por cortante o por aplastamiento, y algunas otras fallan más. Y entonces así, dependiendo del tipo de falla, así va a variar ese factor de resistencia. ¿Qué más? Ok, esto a modo de un breve resumen del material que tenían que estudiar. ¿Hay alguna consulta? Profe, a mí me gustaría saber como para qué se usa el acero laminado en frío, digamos, en qué tipo de estructuras o en qué normalmente. De que acá, ok, estas son las secciones que uno hace moldeadas. Calienta mucho el acero, se hace fluido, y usted mete ese acero fluido en un molde y le da. ¿Eh? Ok, entonces ahí usted puede jugar un poco con los espesores de esas mismas, con los espesores de las secciones. El laminado en frío son elementos de esta forma, como canales. Vea que aquí en caliente yo tengo canales también, ¿no? Y en laminado en frío yo tengo también canales, o sea, el mismo tipo de sección. Por poner un ejemplo. El asunto con los laminados en frío es que estos se hacen doblando una lámina de acero, ¿no? Y entonces, para poderla doblar, esas láminas son de poco espesor. Creo que lo máximo es 1.5 centímetros. ¿Ok? O sea, muy difícilmente usted puede doblar una pieza de acero, digamos, de 2 pulgadas de espesor. Entonces, las laminadas en frío son secciones relativamente delgadas. Y como son secciones muy delgadas, entonces fallan
por algunas circunstancias o algunos modos que las laminadas en caliente no fallan. Por ejemplo, en pandeo, que las secciones laminadas en frío son muy propensas a pandearse. Pandearse hablo de la carga crítica de Euler, sólido 2, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en las secciones laminadas en frío porque muy rápido se pandean. Y ustedes saben que el pandeo es una falla muy crítica, muy repentina. Se va aplicando la carga y de un momento a otro el elemento se pandea y ya falla entonces. ¿Ok? Entonces, relativamente o de manera rápida uno puede decir que las secciones laminadas en frío soportan cargas menores a las secciones laminadas en caliente. O sea, son más fuertes estas que estas otras. Entonces, por esa razón, el uso de estas secciones laminadas en frío se limita mucho. El código sísmico nuestro limita el uso de las secciones laminadas en frío a estructuras no tan importantes o no importantes, estructuras secundarias, ¿no? Estructuras que no tengan tanta importancia, ¿no? Digamos, para paredes, ¿verdad? Que no sean parte de la estructura, para divisiones, así estructuras livianas que no necesiten soportar grandes cargas. Entonces, básicamente, las laminadas en frío se usan para hacer estructuras livianas, paredes, digamos, pero que no sean la estructura. Techos, digamos, techos no, estructuras para techos, que los techos relativamente son livianos en forma de, ¿cómo se llama? De armaduras. Para ese tipo de estructuras no tan importantes, ¿no? ¿Me sigue? Sí, claro, pues muchas gracias. Aquí en el país estas son los famosos PELI, todas esas que uno oye hablar. Y aquí en el país usted ve el montón de construcciones hechas con este tipo de elementos. Lo que pasa es que yo pienso que aquí en el país se abusa mucho del uso de los perfiles laminados en frío, ¿no? Hay estructuras importantes, uno ve por ahí, que están hechas con este tipo de secciones. Y uno dice, coño, caray, ¿verdad? Pero el código nuestro la limita mucho a estructuras no importantes, diría yo. ¿Okay? Paredes, armaduras de techo, gallineros, tapias, si quiere, ese tipo de estructuras, pero no haga un edificio de bomberos, que es importantísimo, con perfiles laminados en frío, porque usted sabe que le va a fallar con cargas muy pequeñas, digamos. Y a usted una estación de bomberos le interesa que cuando venga el sismo más grande esté funcionando, ¿no? Entonces mejor use secciones laminadas en caliente. Ya, es una estructura, una estación de bomberos es una estructura importantísima, ¿no? Esencial. Esencial quiere decir que en el caso de un desastre se mantenga en funcionamiento, ¿no? Porque después del desastre hay que ir a apagar incendios y los hospitales también son esenciales porque van a llegar un montón de heridos, etc. Entonces él tiene que garantizar que esas estructuras esenciales se mantengan en operación durante un desastre. ¿De acuerdo? Eso difícilmente lo logra si usa laminados en frío. De nuevo, repito, aquí en el país es mi creencia de que se abusa mucho de esos perfilillos y se consiguen en cualquier pulpería prácticamente, pero ustedes son ingenieros y cuando salgan entonces no úsenlos para estructuras no tan importantes. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta. Sí, señor. Me entró la curiosidad de que, bueno, en el mercado se usa mucho no sé cómo describirlo, es el Perlin tipo tubo. No sé si me explico. Sí, ahí en el dibujo no se mostraba el tubo. El tubo, sí. Sí, pero siempre de láminas delgadas.
Ajá, ese se produce así igual, laminado, y después como que se solda. Sí, O, sí, sí, esa era mi es consulta. lo mismo. Antes, los tubos estos cuadrados o rectangulares, uno los fabricaba en el campo. Simplemente cogía 2 secciones de esa C, les pasaba una soldadura, las unía y queda el tubo. Ya después la industria dijo, no, hagamos el tubo de una vez. Y entonces uno encuentra tubos cuadrados o rectangulares, pero básicamente la misma idea, ¿verdad? Que son tubos de un espesor muy pequeño, por lo tanto pueden pandearse fácilmente. Entonces hay que tener más cuidadillo. Pero es prácticamente lo mismo. Entendido, profe, gracias. Antes uno los unía, ¿verdad? Y entonces formaba los unía a partir de 2 secciones C y formaba sus secciones tubulares. Hoy en día el mismo mercado ofrece esas secciones tubulares, entonces ya no hay que estarlas soldando para formar el tubo. ¿Ok? ¿Qué más? Profe, una consulta. Ujú. A nivel comercial, este tipo de materiales, se supone que los proveedores pueden brindar algún tipo digamos, de ficha, información técnica, o generalmente eso no se maneja. No, sí, generalmente usted podría pedir las especificaciones de esas secciones, ¿no? En el país, yo les iba a dejar un material ahí donde ya hice una recopilación. Lo voy a buscar. De dónde se consigue acero aquí en el país. Hay varios proveedores. No sé, pero Arcelor es uno de los proveedores más grandes aquí en el país. Él produce un montón de secciones y diferentes calidades de acero, etcétera, y para diferentes usos. Ellos tienen un manual. Y ahí les da la especificación de la sección, los tamaños, el acero que usan, etcétera. Está ahora que otra empresa que se llama Aceros Carazo, también, entonces, que importa secciones. Ellos no las producen, Arcelor sí las hace aquí, Carazo las importa, pero ellos le van a dar su ficha técnica de la sección, ¿no? O uno podría pedírsela, ¿no? Pero sí están, uno puede exigir, digamos, que le digan, bueno, de qué acero está hecho las características principales del acero, la ficha técnica, sí. Está bien. Gracias, profe. Mucho gusto, Christopher.